¿Qué tal, profe? Nosotros le vamos a exponer acerca de los procesos de moldeo y yo le voy a explicar acerca del moldeo por inyección. Para empezar, ¿qué es el moldeo por inyección? Es un proceso de fabricación en el que los polímeros plásticos se funden y luego se solidifican bajo presión en moldes ya premecanizados para formar formas específicas. Este proceso permite la producción eficiente de componentes moldeados de plástico para una amplia gama de formas, diseños complejos y todo a un precio bastante rentable. Bien, ¿qué materiales se pueden utilizar para este proceso? El polipropileno, que por sus siglas son PP, representa alrededor del 38% de la producción mundial de todo este proceso. Por ejemplo, este se puede utilizar para los tapones de botella, ya que es apto para el contacto con los alimentos. También el ABS representa el 27% de la producción. El polietileno, que con sus siglas P representa un 15%, y el poliestireno, con sus siglas PS, representa el 8%. Las aplicaciones de este proceso, bueno, para empezar en la industria automóvil podemos ver la mayoría de los interiores, todos los componentes de plástico de los interiores de un coche están fabricados en su mayoría por el moldeo por inyección. El polipropileno, por ejemplo, se ocupa para las piezas que no van a soportar una carga crítica. El PVC es bueno para la resistencia en exteriores, y el ABS gracias a su resistencia de impacto. La mayoría de las carcasas también de aparatos electrónicos están hechas por moldeo por inyección. El ABS y el poliestireno son los más populares gracias a su durabilidad y el aislamiento eléctrico que tienen. Este proceso es muy bueno, ya que nos permite hacer grandes cantidades a un muy bajo costo. Bueno, yo voy a explicar lo que es el moldeo rotacional. Para empezar, ¿qué es el modelo rotacional? El modelo rotacional, también conocido como rotomoldeo, es un proceso de manufactura utilizado para fabricar piezas sin huecos y tampoco sin aplicar presión. ¿Cómo funciona? Se basa en el uso de un molde hueco que contiene plástico en polvo, generalmente polietileno, el cual se calienta y gira en múltiples direcciones, ya sea derecha o izquierda. A medida que el molde gira, el calor derrite el plástico que lo distribuye uniformemente en la superficie interna, o sea, quiere decir que en las orillas. Una vez que el material se ha adherido a lo que es la máquina esta de rotomoldeo, el molde se enfría para que el plástico se endurezca y luego se expulsa. Los principales usos que podemos hallar o aplicaciones que podemos hallar en la industria serían lo que son los rotoplas o los contenedores de agua, ya sean los cuadrados que se utilizan para la industria o los que utilizamos normalmente en nuestras casas para transportar o contener agua. Igual también puede ser juguetes para los niños o juguetes para coleccionar. Y por último serían los contenedores industriales, que es un proceso de rotomoldeo más complicado, pero como se utiliza otro material que sería metal, gracias a la forma que tiene cuadrada, permite crear moldes huecos más resistentes para cargar ciertas cosas en la industria automovilística o para transportar ciertas cosas. Las ventajas que tiene este moldeo es que primero que nada es económico. Los moldes para crear este tipo de cosas son relativamente baratos, lo que hace viable para producciones pequeñas, y en caso de mayoreo sería muchísimo más barato.
Otra ventaja que tiene es la flexibilidad, permite fabricar piezas de diferentes formas y tamaños. Ya lo he dicho, se pueden crear contenedores de muy alto calibre y pequeños juguetes para los niños. Y la última sería que la durabilidad produce piezas sin costuras que mejora su resistencia. Esto quiere decir que una vez se hace el molde, no tiene fisuras y no tiene nada por dentro que permita la expulsión de líquidos o lo que le queramos contener, como sucede en otros procesos de manufactura. Y por último vamos a hablar sobre lo que es el moldeo de espuma. Para empezar, ¿qué es el moldeo de espuma? Es una técnica de fabricación utilizada para producir piezas principalmente ligeras y con una buena capacidad de absorción de impactos, utilizando materiales plásticos que se suelen expandir al momento de calentarse. ¿En qué consiste este tipo de moldeo? Principalmente se debe de expandir un polímero, que pueden ser poliestireno o poliuretano, dentro de un molde, donde se forma una estructura espumosa y sólida. Esta espuma se crea al incorporar gas o agentes espumantes en el material, generando burbujas que son lo que le dan la forma ligera y acolchonada. Existen principalmente tres tipos de moldeo por espuma. El primero es el moldeo por espuma expandida, que se usa principalmente con poliestireno expandido. Las perlas de polímero preexpandidas se colocan en un molde y se calientan con vapor, lo que provoca la expansión y fusión. Como segundo tipo de moldeo vamos a tener lo que es el moldeo de espuma estructural. Este se inyecta una mezcla de resina plástica y gas en un molde. Al momento de expandirse se forma una estructura dura en el exterior y con un núcleo espumoso. Y por último tenemos lo que es el moldeo de espuma de poliuretano, que esta es una reacción química entre el isocianato y el poliol. Se genera una expansión dentro del molde. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de moldeo? Como principales ventajas y desventajas del tipo de moldeo de espuma, vamos a tener como ventajas es que es un material ligero y resistente. Este va a tener un buen aislamiento térmico y también acústico, y tiene una buena amortiguación contra impactos. Y como desventajas principales es que es un material que puede ser bastante difícil de reciclar por el tipo de espuma que se maneja, y muchos agentes espumantes pueden ser contaminantes si es que no se controlan. Las aplicaciones que se le puede dar a este tipo de moldeo lo vamos a dividir en 4 sectores, principalmente o iniciando por la industria automotriz, que se pueden utilizar para fabricar defensas, parachoques, aislantes acústicos, aislantes térmicos, asientos con espuma y rellenos de puertas y techos. Después, para la parte de embalaje y protección, suelen ser los empaques protectores para productos electrónicos, electrodomésticos o instrumentos frágiles. Se pueden utilizar en cajas térmicas como hileras y pueden ser o suelen ser soportes o esquinas para proteger productos en tránsito. En la parte de la construcción vamos a tener principalmente lo que es el aislamiento térmico en paredes y techos, que se suelen poner capas o placas de espuma entre paredes para así aislarlo de la temperatura exterior del interior. Y como último vamos a tener la parte médica y de ortopedia, que se suele utilizar para hacer prótesis personalizadas, colchones o aislantes para dispositivos médicos.